como usted sabe, el gobierno mexicano ya declaró la emergencia sanitaria, la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno dijo que el 90% de los establecimientos deben cerrar, entre ellos los más de 300 centros comerciales, para evitar la transmisión del virus, además de restringir las actividades públicas. Y para analizar todo en torno a esta declaratoria de emergencia, saludo vía remota a nuestra mesa de los miércoles, comenzando con Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros desde la sana distancia. También Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Hola, Leo. Hola a todos. Buenas noches. Y a Pablo Magluf también, ahí a la sala de distancia. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Pues, Denise, comencemos contigo. ¿Cómo viste la declaratoria de emergencia? ¿Te tranquilizó? ¿Te preocupó más? En fin, ¿cómo te sientes? Pues siento que hubo una respuesta mucho más coordinada que en otros momentos. Uy, se nos... Vimos a un gobierno que está tomando ya con mayor seriedad la crisis que se avecina. Fue un tono sobrio, un tono de acorde con los tiempos. Sorprendente la presencia de Marcelo Ebrard, quien parecía, como lo han señalado muchos, asumir la figura de un vicepresidente. Sorprendente también la ausencia presidencial. Parecería que el presidente en estos momentos preferiría no estar presente en los momentos, en las coyunturas en las cuales se habla de la envergadura de la crisis que se viene y se toman medidas drásticas y que van a tener un impacto muy serio sobre la vida de las personas. Creo que está tratando con su distanciamiento el presidente de preservar el espíritu transformador de su gobierno y de su persona, aunque los hechos hagan cada vez más difícil la persistencia en el tiempo, la existencia misma de la cuarta transformación. Ahora, qué bueno que se hayan tomado medidas puestas en palabras como acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Pero esa expresión fuerza mayor es deliberada, ya que el coronavirus no se considera una contingencia sanitaria, lo cual, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, lleva a que no se suspendan temporalmente las relaciones laborales y no se pague de manera distinta a los trabajadores en este contexto. Y lo que veo es un gobierno que está todavía tratando desesperadamente de proteger el empleo, mientras no ha expuesto un plan integral para proteger a los empleadores. Entonces vemos, por un lado, una declaratoria de emergencia, pero a veces frases ambiguas, conceptos que se prestan a la interpretación por parte de personas y de empresas. Es un exhorto en muchos sentidos voluntario. No estamos viviendo la declaratoria obligatoria para todos de quedarse en casa y suspender toda la actividad económica. Y también la declaratoria contiene un largo listado de acciones esenciales y deja en la ambigüedad a sectores que no son considerados así. Hoy José Ramón Cosío, el exministro, publica un muy buen artículo en el periódico El País, donde critica el lenguaje ambiguo, las lagunas y las interpretaciones diversas que las personas y los empleadores están dando a esta declaratoria. Tan es así que el propio Hugo López-Gatell tuvo que salir hoy en un video en Twitter con la secretaria del Trabajo a explicar que las medidas no implican que los empleadores tengan que pagar el salario mínimo, sino al contrario, mantener el salario actual. Y creo que esto está produciendo una confusión muy grande entre la planta económica del país, que sigue la expectativa de un paquete que se va a anunciar hasta el domingo, de medidas
ojalá que sean de apoyo, medidas fiscales, que le provean a las empresas de claridad en cuanto a qué van a recibir del gobierno, que no ha asumido una posición clara, mientras que vemos a gobiernos en otras latitudes presentar paquetes muy importantes de ayuda para proteger no solo a los sectores más vulnerables, sino el empleo, los empleadores, la planta productiva de los países que se enfrenta a una crisis de enorme severidad, Leo. Gracias, Denise. Pablo, ¿cómo la ves tú, Pablo Makhlouf? Bueno, creo que fue mejor, pero en términos relativos. ¿Cuál es el criterio para juzgar una comunicación como exitosa? Siendo utilitaristas, pues que el mayor número posible de personas tengan lo más clara posible esa comunicación. Y con ese parámetro creo que no podemos decir que esta declaración de emergencia sanitaria haya sido exitosa, porque sus directrices, sus reglas, sus medidas no solo no fueron claras, sino incluso aumentaron la confusión. De ahí el titular del periódico El País, que rescato, y dice: el desconcierto se adueña de las calles de México ante la emergencia sanitaria. Bien dice Denise, el debate ahora exactamente es sobre qué declararon, si una contingencia sanitaria como está previsto en la ley, sobre todo en lo que atañe a la Ley Federal del Trabajo, o solo una emergencia preliminar. En cualquier caso... Perdón, Pablo, perdón que te interrumpa ahí, pero ayer el ex ministro Cosío estuvo precisamente con nosotros y dijo que ese es un problema porque es interpretable de acuerdo a él, y él nos los dijo, yo sé que no voy a ser muy popular, pero de acuerdo al ministro Cosío, al haber decretado la emergencia se decretó la contingencia. Sí, y el punto medular de esa ambigüedad es lo relativo a los sueldos. Correcto. El gobierno pide que los empresarios sigan pagando a sus empleados todo el mes, pero pues muchos empresarios no van a tener con qué, y aducen que en realidad, lo mismo que decía el ministro Cosío, en realidad ya entró en vigor la contingencia, lo cual establece que deben pagar un salario mínimo al día. De nuevo hoy, como bien dijo Denise, alcalde lo negó en un video, pero en todo caso, Leo, creo que ese problema se podría haber resuelto parcialmente con una prórroga fiscal, tan solo posponiendo la declaración anual 2 meses, algo que han hecho los países más ejemplares del mundo. El gobierno no lo ha querido hacer porque dice que no puede dejar de recaudar, además de que creo que hay toda una demagogia antielitista y juntan a todos los empresarios del país con los oligarcas, cuando pues son las pequeñas y medianas empresas las que generan el 52% del PIB y emplean a 72% de los mexicanos. Y no ha caído en cuenta el gobierno que la recaudación de todas formas va a bajar, dada la desaceleración. Encima no ha anunciado ningún plan económico, ya sé que lo tienen prometido para el domingo, pero pues yo pensaría una mejor idea presentar un plan económico antes de declarar la emergencia sanitaria, para dejarle claro a los patrones y a los trabajadores a qué le tiran, ¿no? O con qué instrumentos cuentan. Es que, bueno, Pablo, tenía el presidente hoy una gira importantísima en Oaxaca y por eso hasta el domingo se pasó el anuncio económico. Claro, exactamente. Y de eso quiero hacer mi segunda intervención, la ausencia presidencial. Pues mientras tanto vamos con Mario Arriagada. Mario. Sí, Leo. Bueno, yo quisiera hacer un par de distinciones, además de lo que ya se ha dicho, en un asunto que me parece que es clave, que cada tragedia como esta, imprevista, todo, también aparecen oportunidades. Y aunque estoy ya viendo un aprendizaje que va superando en términos de manejo comunicativo, de liderazgo para controlar la pandemia, de tratar de achatar la curva, bueno, se ha ido aprendiendo en el camino, pero no va mal. Sin embargo, estoy viendo ahora
un problema que diría más de manejo político de la oportunidad, porque como se ha dicho en esta mesa en días anteriores, es el momento del Estado. Es una oportunidad histórica para fortalecer el sistema de salud, para pensar mejor el rol del Estado en la economía y en la vida de los trabajadores, en fin, en montones de aspectos que no está quedando claro, y no solo lo digo en el asunto económico. Quiero empezar con el asunto de salud pública y de infraestructura de salud. En estos días han salido las estadísticas de cuántas camas tenemos. México, yo no estaba consciente del nivel de precariedad en la que está nuestro sistema de salud. Sabemos que en el sistema educativo hay problemas con las escuelas, las aulas, pero los problemas de nuestros hospitales son mucho mayores. El hecho de que tengamos, me parece, corrígeme si estoy mal, ni siquiera 3,000 camas de atención de pacientes que requieren de cuidados intensivos es muy grave. O sea, el hospital que China hizo una semana en Wuhan tenía alrededor de esa misma cantidad de camas. Y no estoy diciendo que nos tiremos todos a pensar que vamos a necesitar muchas camas. Todos los sistemas de salud se han visto rebasados en esta crisis en el mundo. Correcto. Pero por lo menos creo que deberíamos tener las camas para atender en una situación no de emergencia a todos aquellos que se accidentan de forma cotidiana en el país, más aquellos que necesitan ese tipo de cuidados de enfermedades no previsibles. Y esos son mucho más que 3,000 mexicanos. Necesitamos invertir en eso y esta es una oportunidad para hacerlo, aunque haya que endeudarse. Gastar no necesariamente es rescatar empresas, es construir Estado. Y en esta oportunidad no estoy viendo esa claridad de plan, a pesar de que se está comunicando bien en términos de salud de la epidemia, en términos de política de salud. No lo veo, y ahí hay una decisión interesante, porque no olvidemos que paralelamente a esta epidemia hay una de sarampión que está empezando a surgir en Ciudad de México, que ya se expandió en sus primeros casos en la ciudad de Campeche, y que tenemos que estar preparados para que esto siga ocurriendo todo el tiempo. Entonces esto nos abre oportunidades históricas que no veo alguna voz ordenada que las esté planteando. Cuando se discutía aquí en INSABI si quitaba o no derechos a los que había antes en el Seguro Popular, la verdad es que esas preguntas son un poco académicas en el sentido de que el acceso a la salud no está ni de cerca cubierto. Entonces, si la ley dice que debe incluir hasta enfermedades de tercer tipo o no, es un poco irrelevante cuando no hay camas para nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que no me está quedando claro en este momento, me gustaría ver más. Y en segundo lugar, creo que una distinción importante es también lo que puede y debe hacer el gobierno federal y lo que pueden hacer los estados en ese sentido. Y ver la iniciativa que han tenido varios gobernadores, a mí me da mucha alegría. El gobernador de Jalisco tuvo intención de hacer más cosas, tener una política diferente, y no le salió tan bien, pero lo intentó. Pero han hecho lo propio el gobernador de Yucatán, ya anunció un paquete de medidas de apoyo a la economía local, en particular a la industria hotelera, porque pues es muy importante en Yucatán, que va a hacer con sus propios recursos. Esto también va a invitar a que los estados reflexionen sobre su propia capacidad fiscal. Y con esto quiero cerrar mi intervención. La capacidad fiscal es un momento del Estado, para el cual endeudarse obviamente es difícil porque el Estado mexicano recauda poco, lo sabemos históricamente. Quizás este es un momento para construir un pacto colectivo con varios actores que requiere liderazgo político, en el cual lo que pidamos prestado del futuro para poder sortear esta crisis, después comprometernos a hacer una reforma fiscal que avance las causas de construir el Estado que se nos ha negado hasta ahora. Y en eso no estoy viendo un liderazgo político del presidente, pero tampoco de otros. Ojalá a partir de los anuncios del domingo y más allá empiece a verlo. Pero ahora entro en más detalles. Aquí dejo mi primera intervención. Bueno, yo creo que ahí debe de haber y ha habido consenso en las mesas que hemos tenido que es el momento de invertir en salud, no solamente por el tema del coronavirus, sino por el problema estructural que hay en México. Sin embargo, el presidente López Obrador es un hombre de ideas fijas. Él se autodefine como un terco. No lo estoy citando, o sea, vaya, más bien lo estoy citando. Él se dice que es terco, tiene esas ideas fijas y, por ejemplo, no está dispuesto a decir ahorita no vamos a construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, porque vamos a meter ese dinero en el sector salud. Denise. Sí, es un hombre de ideas fijas, ideas que no están vinculadas con la realidad ni del país
ni internacional, ni frente al coronavirus, porque México, bajo su liderazgo, insiste en ser excepcional y para mal, porque hemos visto políticas contracíclicas adoptadas de manera muy rápida, velozmente, por gobiernos como el de Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, paquetes que tienen que ver con el diferimiento del pago de impuestos, con pagar la nómina de los trabajadores por lo menos algunos meses. Y el presidente insiste en que él no va a endeudar, no va a rescatar, no va a actuar, porque parecería que está atrapado en el pasado en términos de su entendimiento de esta crisis. Él cree que cualquier endeudamiento en esta coyuntura sería igual a gobiernos neoliberales o incluso neopopulistas de los 70s y 80s en México que se endeudaron, o cree que todo rescate que implique la intervención del Estado es equiparable al Fobaproa, y no comprende que esta coyuntura requiere más Estado, requiere que el Estado gaste y gaste y gaste más, de manera responsable, de manera que se centre en las prioridades más significativas en este momento, como lo... Oye, Denise, pero parece que estás hablando de Ernesto Zedillo y no de Andrés Manuel López Obrador. Parece que salió más neoliberal que los presidentes neoliberales. Sí, es paradójico que un presidente que se dice de izquierda y que muchos de sus seguidores votaron por él por ser de izquierda, y yo incluso lo hice pensando que este iba a ser un gobierno que iba precisamente a reconstruir el aparato del Estado para poder intervenir de manera más eficaz en ámbitos como el de la salud, como el ámbito de la política social, e incluso la política fiscal. Vemos a un presidente que no quiere más Estado, que insiste en medidas de austeridad, cuando en el mundo, leía yo hoy un artículo en la revista The Atlantic que decía, básicamente lo que los gobiernos tienen que hacer en este momento es sobrevolar con helicópteros repartiendo dinero, porque ¿qué es lo que se busca? Que haya liquidez en el sistema, que la gente pueda consumir, que no entren en bancarrota las pequeñas y medianas empresas. El presidente parece tener un sesgo antiempresarial muy fuerte, y es comprensible por la manera en la cual la cúpula empresarial de este país se ha comportado a lo largo de décadas, monopolios, duopolios, oligopolios extractivos, rentistas, con muy poca responsabilidad social y con mucho apoyo del Estado, los cuates del capitalismo de cuates, pero parece olvidar que los empresarios no son solo las cúpulas empresariales, son los micro, pequeños, medianos empresarios, que muchos de ellos también viven al día, muchos de ellos tienen que percibir ingresos para poder pagar sus nóminas, para poder mantener el empleo en sus pequeñas fábricas, en sus empresas familiares, y a esos el presidente los coloca en el mismo saco a las empresas que no quiere rescatar. Y creo que comete un serio error porque está dejando en desamparo a un enorme sector empresarial que es el que más provee empleo en este país y el que necesita urgentemente claridad por parte del gobierno, apoyos financieros por parte del gobierno, apoyos fiscales por parte del gobierno. Y esto no es lo mismo que un rescate tipo Fobaproa. Y la única manera en la cual el gobierno va a poder financiar este tipo de programas de gran aliento, incluso para canalizar más recursos al sector salud que los necesita desesperadamente, así es, va a ser vía la deuda. Ahora, ya lo han planteado muchos analistas, expertos en el tema, diciendo México tiene una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, a la cual necesariamente va a tener que recurrir, aunque el presidente ideológicamente y por convicciones personales y por
ideas viejas, profundamente arraigadas en su forma de entender el mundo, no acepte. Ojalá que la coyuntura lo empuje hacia ahí, hacia ser un izquierdista de a de veras y un estatista de a de veras, porque eso es lo que México necesita ahora. Pablo, tú querías en tu segundo comentario decir que sobre la ausencia del presidente, si te entendí bien, ¿no? Sí, creo que ya vemos un claro vacío de poder. Nunca lo pensé, pero ya sea por decisión propia o porque las circunstancias lo impusieron, pues vemos a una ausencia de una voz creíble, de una autoridad categórica. Por lo menos a juzgar por lo que nos tenía acostumbrados López Obrador. Y vemos a un presidente lanzando mensajes secundarios, incluso frívolos, y delegando los canales de comunicación, pues a los canales de comunicación primordiales ante una crisis, a perfiles técnicos que aunque pueden aclarar las cosas y las cuestiones prácticas, no logran compensar, creo, el liderazgo que la sociedad exige de un jefe de Estado en momentos como este. Entonces eso presenta una suerte de ambivalencia ahí en el ejercicio del poder. Jamás me lo imaginé, pero teníamos a una figura omnipotente, omnipresente, con un proyecto de centralización política y de desfederalización, que hizo todo para concentrar la mayor cantidad de poder posible en su persona, eliminando contrapesos, instituciones, capturando órganos. Lo vimos durante el último año y medio. Pero ahora, ante la crisis, tenemos una figura escondida y escurridiza. Eso me lleva a mí a dos hipótesis. O la omnipotencia que había aparentado era ilusoria, y estamos ante un presidente igual de débil que los anteriores, y eso habla de problemas estructurales del Estado y del diseño, o bien hay una falla de carácter de alguien que ante la adversidad se esconde, pero definitivamente no tenemos a un presidente líder en una circunstancia con este tipo de adversidad. Sí, porque la declaratoria de emergencia estuvo ausente el presidente, prácticamente fue un subsecretario, que es el que ha estado a cargo de esto, Hugo López-Gatell, el que dio las medidas sanitarias, y las medidas más políticas pues las dio el secretario de Relaciones Exteriores, Mario, Marcelo Ebrard. O sea, sí. Y en otros países cuando se ha declarado la emergencia, sale el jefe de gobierno a los medios en cadena nacional a asumir esa responsabilidad y dar ese liderazgo. No lo hemos tenido, Mario, y algunos aquí en esta mesa dicen, es que ahí viene, el presidente se está guardando para cuando se ponga buena la cosa, ahí sí va a intervenir el presidente, Mario. Pues mira, sí puede ser esa hipótesis la correcta, como el momento que ya sea un cierre total en la etapa 3, que salga ya el presidente, puede ser también. No me parece mal que delegue funciones, pero sí ha dado opiniones, y de hecho a mí opiniones que me han preocupado. Por ejemplo, en la mañanera, no estará en las noches, en las tardeadas, pero sí está en las mañaneras. Y en las mañaneras hoy dijo que lo que nos va a sacar del hoyo económico no es rescates como el del FOBAPROA, y comparto las opiniones de Denise en ese sentido. No tiene por qué ser como el FOBAPROA. Ellos, él y su equipo ahora gobiernan, no tendría por qué ser como el FOBAPROA. Es como si todavía fueran oposición, no quisieran asumirse como en control del gasto social o de promoción económica que su gobierno puede hacer. Es muy raro, como que nos hablan desde un lugar que no es el lugar del poder. En ese sentido noto una falta como de rumbo, pero después dijo que lo que nos iba a sacar realmente es lo mismo que había sacado a Japón de la crisis, que es su cultura o nuestra cultura. Se le olvidó decir que Japón tuvieron un plan Marshall, porque dijo después de la guerra, tuvieron un plan Marshall y una política industrial muy activa en Japón para salir del hoyo que había dejado la guerra. Eso no lo dijo el presidente y no veo claridad que la tenga. Volvió a hablar de austeridad, cosa que a mí me preocupa. Digo, ya lo vamos a discutir después del domingo, pero no es el momento de austeridad, y en ese sentido no veo en la federación, una vez más, y esto no es la primera vez que lo digo, pero destellos de cosas muy valiosas, de nuevo, en el gobierno de la Ciudad de México.
que no sé si vieron que Sí. anunciaron 50,000 créditos de 10,000 pesos, que es un tamaño pequeño pero sensato si estamos preocupados por la base económica de aquellos que viven al día a día para microempresas. Oye, Mario, aparecieron en fin. los gobernadores, ¿eh? Eso a mí me ha gustado, tengo que decirlo. Sí. ¿No? Y de todos los partidos, de todos los partidos. Ujú. En Yucatán, decía hace rato, creo que se cortó, va a tener su propio paquete de rescate para la industria hotelera, que es fundamental en Yucatán, pero también en Querétaro el gobernador ha estado muy activo, van a reacondicionar un centro de convenciones nuevo para hacer hospital en caso de la emergencia, el gobernador que él mismo tiene coronavirus. Entonces, sin duda, y también ojalá los propios gobernadores empiecen a cobrar sus propios impuestos, ¿eh? Sí, claro. Esta es otra oportunidad de construir el Estado. Se ha Perdón negado que a cobrar interrumpa. A ver, Pablo quiere interrumpirte Es que, tantito, a ver. Nada más porque justo que hayan aparecido los gobernadores es la mejor señal de que hay un vacío de poder central. O sea, si el proyecto era de centralización política, si se trataba de desfederalizar y de opacar a los gobernadores desde un inicio, que hayan salido, que hayan adquirido poder, es una muestra inequívoca de que el presidente ha perdido fuerza, o al menos autoridad. Ahora, Sí, venga, Mario. será un poder no simbólico, porque ahorita es verbal todo, ¿no? De hecho, a Alfaro le salió un poco mal el show, no compró las pruebas que quería, no las pudo comprar bien, no eran de buena calidad. Hasta que vayan construyendo esa base social y cobren sus impuestos para poder tener sus propias políticas en momentos como este. Entonces, abre un espacio, pero todavía no construye su nuevo poder estos gobernadores en la nueva lógica. Bueno, pero perdón, ya se nos... tema que quiero tocar. A ver, pero en 30 segundos, y le paso 30 segundos a Denise y nos tenemos que ir a pausa. Venga, termina, Mario. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la Secretaría de Hacienda acaba de lanzar sus precriterios de política económica para el próximo año, en el cual acaban de avisar que esperan un decrecimiento de la economía muy, muy fuerte, que hasta del 3.9% del PIB. Es gigantesco el golpe. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias hizo un cálculo de que quizá hasta 21 millones de mexicanos pueden caer debajo de la línea de la pobreza. Si no se toma el toro por los cuernos y se hace algo para evitar ese tamaño de tragedia, el saldo de la primera mitad del sexenio, la cuarta transformación, va a quedar a deber en términos de pobreza, que es uno de los indicadores principales muy importantes. Entonces, es una coyuntura que puede definir muchísimo de lo que pase con el resto del sexenio. Y esa cifra, yo creo que no hablamos suficiente de los pobres y de cuántos van a caer debajo de la línea de la pobreza. Debemos empezar a ponerle mucho más atención. Gracias, Mario. Nos quedan 30 segundos, Denise, para concluir. Yo no veo un vacío de poder, veo a un presidente que está usando mal su poder, veo a un presidente descolocado, como en una especie de planeta paralelo en el cual no acepta la gravedad de la situación. Piensen en cómo pasó el fin de semana, criticando las energías eólicas, hablando de la importancia de que los jóvenes hicieran deporte, acusando a los conservadores de querer armar una especie de golpe en su contra, resaltando la importancia de plantar flores en los camellones y después saludando de mano en violación de los protocolos sanitarios a la madre de un narcotraficante y después argumentando que lo hacía por educación, por respeto. Es un presidente que no está entendiendo la gravedad de la coyuntura y que no tiene un discurso para enfrentar el hecho de que la transformación se ha convertido ahora en más bien la administración de la crisis. Gracias Mario, Pablo, Denise, gracias de manera remota desde la sana distancia, los saludo, gracias, hacemos una breve pausa, va a estar Vicente Yáñez, él es el presidente de la ANTAD, vamos a platicar con él cómo se están preparando las tiendas de autoservicio para garantizarnos el abasto de los productos alimenticios en esta emergencia. Regresamos.